Mi nombre es Darwin Osvaldo Paredes Torres y les voy a mostrar una breve introducción acerca del tema investigado sobre el Imperio Romano. En este presente trabajo se desarrolló un análisis de los hechos ocurridos en el Imperio Romano. En este contexto exploramos los distintos puntos, ya sean altos o bajos, que tuvo cada emperador en cada etapa, descubriendo sus logros, ambición y triunfos, conquistas, arquitecturas adelantadas a ese tiempo, ingenios para desarrollar cada infraestructura, que incluso hasta el día de hoy no hay explicación de cómo la realizaron, y por último, las malas decisiones que también tomaron algunos emperadores que llevaron a la destrucción de este imperio. Dicho esto, este trabajo de investigación describirá los acontecimientos que ocurrieron en cada etapa del imperio. En base a esto, se dará a conocer cómo coincide o tiene relación con las conexiones que existen entre los temas de esta asignatura que se aplican en la actualidad y los sucesos que pasaron en el Imperio Romano. De esta manera, este presente trabajo de investigación nos beneficiará y nos permitirá indagar más sobre este tema en cuestión, además de encontrar y comprender las distintas similitudes que existen entre el Imperio Romano y los temas impartidos en esta asignatura. Diseño organizacional se refiere a la jerarquía que contiene una organización, es decir, que realiza un énfasis a cada cargo que tiene cada persona dentro de la organización. Con esto también estamos hablando de niveles como énfasis a los niveles esenciales. Pasaje de la serie, según lo visto en el documental, se describe de la siguiente escena. Fue declarado primer dictador a la edad de 55 años en el año 44 a.C. Por su ambición ya se empezaba a hablar sobre su asesinato en secreto y todos los senadores pensaron que era aceptable que acabó con su asesinato. Como se describe los rangos que tenía el emperador y el senado, podemos notar que sigue una jerarquía en sí. Dicho esto, la escena concuerdo tiene una relación con el tema que estamos analizando. Bueno, mi nombre es George Macías y les voy a hablar sobre el diseño organizacional a la medida. Como sabemos, el diseño organizacional a la medida se basa en la organización a favor de la cooperación, donde el empleado puede llegar a tener mayor participación, también puede llegar a tener más conocimiento y además puede tener una estructura que no tiene límites y puede llegar a ser muy flexible. Una parte del pasaje que me gustó mucho fue cuando, en el final, cuando concluyeron que los antiguos romanos eran muy violentos, vengativos, avariciosos y egocéntricos, ya que les gustaba dejar en alto el nombre de Roma. Pero también las imponentes estructuras dejaron a su paso permanecen como prueba de no solo el poder de una civilización, sino del ilimitado potencial que tiene la humanidad. Un aporte por el aporte personal que tengo sobre el tema es que se concluye que la escena mencionada hace una clara referencia al tema del diseño organizacional, dado que los antiguos romanos cumplían con los requisitos del líder, porque sentían admiración y eso los llevaba a ayudar a crecer más rápido, teniendo mayor participación en las construcciones. También se puede considerar que la estructura para los que ellos trabajaban era el aprendizaje sin límites, siendo una parte crucial para la caída del Imperio Romano, también porque siempre buscaban expandirlo y no trataban de mantener lo que ya tenían creado. Y ese afán de seguir avanzando lo llevó a la destrucción también, antes de la creación del muro en las fronteras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Saludos, ingeniero. Mi nombre es José Merchan, continuando con la exposición de la tarea número 2 y siguiendo en la unidad número 3, organización. Ahora veremos lo que es el tema número 3, administración de los recursos humanos. Conceptualización. La administración de los recursos humanos en el Imperio Romano se manifestaba por medio de la estricta jerarquía militar con la que contaba, pero también se daba con la gestión de la mano de obra esclava, políticas de recompensas, los castigos, la educación y capacitación para los ciudadanos y soldados, y por último, la administración civil. Gracias a esta administración y organización que tenían, lograron obtener un buen funcionamiento eficiente de su imperio. Descripción del pasaje con relación al tema. Se puede decir que fue en la parte cuando querían cruzar el río y empezaron a dividirse el trabajo entre grupos, donde se vio una gran forma de administración de los recursos humanos, ya que querían pasar los soldados romanos en sus caballos por el río a la fuerza, y no tenían barco. Fue donde supieron administrarse los recursos que tenían para poder construir un puente. Aporte personal y conclusión. Una muy buena manera y forma de aprendizaje, ya que puede analizar un documental en el cual se puede entender que no solo en la actualidad existe la administración de recursos humanos, ya que vimos que desde los tiempos antiguos el Imperio Romano se encontraba organizado y bien distribuido para lograr su cometido. Eso sería todo de mi parte. Ahora doy paso al compañero Luis Macías con el tema número 4. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Macías Márquez. Voy a hablar acerca de la administración de equipos, donde podemos decir que consiste en dirigir y guiar a un grupo de personas hacia el logro de objetivos compartidos. E implica una efectiva delegación de tareas, fomentar el trabajo en equipo y guiar a miembros y manejar la resolución de conflictos. Un líder eficiente de equipos
de gestión de equipos se concentra en el desarrollo profesional y personal de sus integrantes, promoviendo la comunicación abierta y un ambiente de trabajo positivo. Citando el pasaje del video del Imperio Romano donde Julio César lidera a 8 legiones romanas, compuestas por un total de 40.000 hombres en una audaz campaña hacia el norte a través de Galea, abarcando las actuales Francia, Bélgica y Suiza, así como la región germánica de Alemania. Su ambicioso objetivo era emular a conquistadores legendarios como Alejandro Magno, buscando trascender los límites conocidos. Como un aporte personal, puedo destacar que en este episodio histórico los conceptos modernos de gestión de equipos pueden ser aplicados de manera sorprendente en contextos históricos distintos. En el contexto de la gestión de equipos, la audaz campaña de Julio César hacia el norte a través de Galea ejemplifica sus principios claves. Su liderazgo implica la efectiva delegación de tareas al dirigir 8 legiones, fomentando el trabajo en equipo para superar desafíos geográficos y culturales. Gracias. Saludos cordiales, me presento, soy Victorio Latanitivillón y vamos a continuar con la explicación de los temas de la unidad 4. Bien, comenzamos. Como primer tema tenemos la comprensión del comportamiento individual, que se refiere a la capacidad de analizar y entender el cómo se comportan las personas en diferentes situaciones, ya sea en el ámbito laboral o personal. El pasaje con el cual se relaciona este tema se puede narrar de la siguiente manera. Cuando Rómulo y Remo crearon la ciudad, a las orillas del río Tíber, Rómulo, después de que asesinara a su hermano, se vio en vista de buscar habitante para la ciudad. En eso, aquella ciudad se volvió una casa para extranjeros, como por ejemplo, ya sea esclavos o bandidos o incluso piratas. Cualquier persona era aceptada. Como conclusión tenemos que se puede observar cómo Rómulo tenía una mentalidad abierta, que llegó a permitir la llegada de extranjeros a aquella ciudad, lo cual permitió un avance para su ciudad. Si bien aquí se puede observar cómo es la comprensión del comportamiento individual, ya que al tener individuos con comportamientos distintos, también tienen conocimientos y habilidades que aportaron a lo que en ese tiempo Roma fue. Como tema 2 tenemos los gerentes y la comunicación, que si bien se puede observar en el documental, la importancia que tiene la gestión administrativa y las habilidades de comunicación, que desempeñaron un papel crucial en transición del gobierno romano desde la república hacia el imperio. A lo largo de la narrativa nos presentan varios elementos que muestran la importancia de la violencia efectiva en la comunicación en el contexto del Imperio Romano. Si bien el pasaje que se relaciona con el tema se narra de la siguiente manera. En el año 27, Augusto fue llamado emperador de Roma, marcando la transición de la república hacia el imperio. Su desafío radica en transformar las instituciones republicanas diseñadas para una ciudad-estado capaz de administrar el vasto imperio que se había extendido de Hispania a Sicilia. Como aporte final fue que la historia del Imperio Romano, desde la ascensión de Augusto hasta su declive, muestra la intrincada intersección del gobierno gubernamental y la comunicación efectiva, la capacidad de transformar instituciones, la capacidad de mantener la eficiencia administrativas y afrontar desafíos como las invasiones de los bárbaros, resalta la importancia de una gestión dinámica. Como tercer tema tenemos la motivación personal. Se refiere a la motivación a cada empleado dentro de la organización. Esto tiene como finalidad de que cada individuo desempeñe su tarea de mejor manera, potenciando sus habilidades y además de motivar con incentivos económicos. Si bien el pasaje con el cual se relaciona el tema se narra de la siguiente manera. El nuevo emperador intentaría expiar sus pecados del pasado construyendo un complejo de baños. Los baños llevaban siglos formando parte de la vida cotidiana de los romanos. Estaban concentrados en torno a piscinas calientes y frías, pero los baños eran algo más que lugares para bañarse. Eran clubes públicos donde entraban diversas personas de diversas clases.
Como aporte final a este tema, muestra claramente lo que es la motivación al personal, ya que el emperador hizo algo diferente, algo que ningún emperador había hecho, el cual era darle beneficio a la gente. Con ese objetivo logró realizar una infraestructura grande de baños para toda clase de gente, lo cual consiguió motivar a su gente. Como último tema de esta unidad tenemos los gerentes como líderes. Este tema se refiere al momento en que un gerente toma el rol de un líder, es decir, lo que hace un líder, que es orientar, guiar, también cumplir objetivos, entre otras cosas que hace el líder. Además de tener un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. El pasaje con el cual se relaciona este tema se narra de la siguiente manera. En el año 41, la familia del regente fue asesinada, pero a Claudio le perdonaron la vida, ya que fue encontrado escondido bajo una cortina. Ese momento la aprovechó Claudio para sobornar a los guardias pretorianos y proclamarse emperador. Como aporte final tenemos que esta escena muestra cómo aquel hombre, Claudio, a pesar de que su familia lo marginaba, hizo grandes cosas en el imperio e incluso hizo una infraestructura que emperadores anteriores no hicieron, como los suministros de agua, o más bien los acueductos. Él tuvo la mayor participación en esa actividad. Con esto podemos notar la clara referencia al tema que estamos presentando. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Erika Alexander Fuerte y yo voy a hablar sobre lo que fueron las conclusiones. Conclusión número 1. Tenemos la conclusión de mi compañero Víctor Jonathan, que él nos destaca la relación que existe entre los temas de la unidad 3 y la unidad 4 de nuestra asignatura y la historia del Imperio Romano. En la conclusión de él nos resalta la importancia de la visualización del documental para así poder comprender el desarrollo del Imperio Romano, identificando los temas claves y específicos impartidos en la asignatura. En la conclusión número 2 podemos ver que es la conclusión de nuestro compañero Luis Márquez. Él nos enfatiza la magnitud que existe del Imperio Romano y su impacto en lo que es la cultura occidental. En su conclusión destaca la influencia de figuras como César, Nerón y Constantino, subrayando la relevancia educativa y fascinante del documental para poder comprender la evolución de la civilización romana. Conclusión número 3 de mi compañero Luis González. Él nos destaca el análisis del documental que revela gobernanzas, conquistas, ingeniosidad que existía y la decadencia, demostrando la aplicación práctica de los conceptos aprendidos en clases. Cuarta conclusión, en este caso, mi persona, obviamente resumo, que el video aborda el Imperio Romano, destacando la ambición, conquista y lujuria como base de su fundación. La conclusión mía destaca la categorización del imperio por la duración que tuvieron, expansión y legado cultural, así como la influencia perdurable en áreas como el derecho, la arquitectura y la lengua. Además señala la conexión entre la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media en Europa. Bien, ahora vamos a continuar hablando de las conclusiones que restan decir. En este caso, la quinta conclusión nos dice que la información del video documental demuestra la importancia de los conceptos básicos de la gestión durante el crecimiento y caída de esta antigua civilización. Como sexta conclusión, nos dice que la serie es una ventana que nos permite reflexionar sobre la complejidad de una civilización que sigue impactando a nuestra sociedad. Como séptima conclusión, nos dice que la historia de Roma, desde la ascensión de Augusto hasta su declive, revela la intrincada intersección entre la gestión gubernamental y la comunicación efectiva. Como octava conclusión, se puede concluir que el video documental nos presenta las ambiciones de cada emperador, incluso el cómo llegaron a ser el emperador, incluso cómo llegaron a ser el emperador. También nos muestra cómo su civilización era avanzada para ese tiempo, incluso en la actualidad que queda la incógnita de cómo construyeron cada infraestructura. Y así finaliza mi aportación. Gracias.